Bienvenidos a otro video tutorial de RStudio. Hoy vamos a estudiar los datos ordenados. Los datos ordenados es un caso particular de los datos cualitativos que hemos estado estudiando en vídeos anteriores. Antes hemos visto cómo algunos vectores son factorizables. Y ahora vamos a ver cómo también pueden ser factores ordenados. Por ejemplo, tenemos este vector que son las notas que han sacado 30 alumnos en una asignatura de matemáticas, por ejemplo. Ejecutamos y aquí en la pestaña Environment tengo un vector formado por cadenas de caracteres de 30 datos que van de del muy deficiente al sobresaliente. Como podemos observar, se pueden agrupar en 6 categorías, que es cada una de las calificaciones posibles. Con estas dos órdenes lo convertimos en factor y lo mostramos en la consola. Aquí tenemos aquí los 30 datos y sus niveles posibles: bien, insuficiente, muy deficiente, notable, sobresaliente y suficiente. Con la orden levels podemos ver mejor las categorías que se han creado. Esto ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver otro nivel, digamos, de agrupación de estos vectores, que es el vector factorizado, pero además ordenado. Porque es lógico pensar que en estos datos que hay aquí existe un orden. Todos sabemos que el muy deficiente es menor calificación o peor calificación que el insuficiente, el suficiente mejor que el insuficiente, el bien mejor que el suficiente, etc. O sea, se pueden ordenar de menor a mayor. Y eso es lo que vamos a hacer con esta orden. Con esta orden vamos a convertir el factor en un factor ordenado, simplemente con la función ordered y asignando los niveles de menor a mayor. Ejecutamos para verlo. Vamos a ejecutarlo otra vez para que se borre la consola y lo vemos mejor. Así. Es lo mismo, pero ahora los niveles están ordenados de menor a mayor. ¿De acuerdo? Y aparecen los niveles concatenados aquí con el signo menos. Bien, pues vamos a empezar a calcular frecuencias. Como antes, podemos calcular una tabla de frecuencias. Muy deficientes son 4, insuficientes 9, insuficientes 6, bien 3, notable 6 y sobresaliente 2. Pero además podemos calcular otro tipo de frecuencias que son las acumuladas. En las acumuladas, la frecuencia, por ejemplo, de aquí del insuficiente sería la suma de ellas mismas, 9, más las 4 del anterior. En total, 13. Esas son las acumuladas. En suficiente, por ejemplo, tenemos 19, que es la suma de 13 más 6. Las anteriores más las que tiene en ese momento, 19. El bien son 22, 19 más 3, 28 notable, que es 22 más 6, y 30, que son 28 más 2. En una tabla de frecuencias acumuladas como esta, tenemos que de un solo vistazo podemos tener más información. Por ejemplo, como todo el mundo sabe, todas las personas que han sacado insuficiente o muy deficiente han suspendido. Si yo me preguntara cuántos insuficientes hay, simplemente hago una tabla de frecuencias acumuladas y veo el dato bajo la columna de insuficiente. Y ya sé que hay 13 suspensos. Porque hasta ese momento, hasta esa categoría, hay 13 datos. Otra característica es que al final, el último, tal como está ordenado, el último dato tiene que dar el número, el número total de datos del vector, que son 30. Bien, si vemos las frecuencias relativas, lo mismo. Tenemos lo he multiplicado por 100 para tener un tanto por ciento. Entonces muy deficiente un 13%, insuficiente un 30%, suficiente un 20%, bien un 10%, notable un 20%, sobresaliente un 6,67. Si obtengo lo mismo, pero con frecuencia acumulada, un momento, que no he puesto para verlo, ahora
Pues tenemos que tenemos un 13,3% de muy deficiente y un 43,33% de acumulado. O sea, 13 más 30 de antes, 43,33. Eso quiere decir que hay 43,33% de personas que han suspendido el examen de matemáticas. Al igual que antes, en el último dato tiene que aparecer el 100%. Bien, vamos a hacer un dibujo, una gráfica de estas frecuencias acumuladas. Es una gráfica muy característica porque va siempre subiendo de forma escalonada. En muy deficiente el 13,3, después el 43,3, 63,3 suficiente, etc. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Borramos la consola. Y también vamos a quitar esta gráfica. Y lo ponemos en la pantalla de forma que lo veamos mejor. Vamos a añadir otro vector, que es un vector de los repetidores. O sea, de esos 30 alumnos, ¿quiénes han repetido? Una n significa no han repetido, una r que es repetidor. Ejecutamos y aquí en el environment se nos añade los repetidores. Y vamos a construir un data frame con esos valores tanto de nota como de repetición. De manera que si lo abrimos, tenemos aquí 30 datos de nota y de si son o no repetidores. Aplicamos la función table sí, para calcular las frecuencias absolutas. Y nos sale esta tabla. La he transpuesto para que nos salgan los repetidores en la fila y en las notas en la columna. Tenemos que los no repetidores han sacado 2 muy deficientes, 3 insuficientes, 3 suficientes, 0 bien, 4 notables y un sobresaliente. En repetidores, 2 muy deficientes, 6 insuficientes, 3 suficientes, 3, 2 y 1. Bueno, podemos aplicar la función de acumulación, pero esta vez como tenemos un caso bidimensional necesitamos la función apply. Y lo vamos a hacer sobre el margin 1, o sea, lo vamos a acumular según las filas. El problema está que la función apply te transpone, se le da la vuelta a las filas y a las columnas. Entonces tenemos que ejecutar mejor la misma orden pero con la t, dentro de la t para transponer. Y así, bueno, vamos a borrar un momento y vamos a poner los dos juntos. Vamos a poner aquí a t1 y vamos a poner aquí la orden que acabo de hacer. Y así lo veremos mejor. Como vemos, con margin 1 consigo la acumulación fila por fila. O sea, de los no repetidores 2, 5, 8, 8 otra vez, 12 y 1, 13. Bueno, también podemos hacerlo de la tabla de frecuencia relativa. Es exactamente lo mismo, pero tenemos que aplicar prop table a la tabla. Aquí lo tenemos. Bueno, no lo hemos hecho en porcentaje, pero lo podemos fácilmente pensar en porcentaje. El 6,67%, el 16,67%, 26,67%, etc. Y podemos hacer un dibujo tipo bar plot con esos datos. Ahí tenemos. Bueno, habría que ajustar mejor lo que es la leyenda, pero bueno, sabemos que eso ya lo sabemos hacer y no lo voy a ver. Entonces, en el caso de los no repetidores tenemos las columnas más negras y las más claras para los repetidores. Pues tenemos ahí las barras que nos van indicando hasta qué frecuencia se va acumulando.
En el caso de los no repetidores llega al 43,3%, en el caso de los repetidores llega al 56,67%. Y eso es todo en referencia a los datos ordinales de este video tutorial.